Padre, venimos a ti ahora para dedicar este tiempo una vez más y para pedir de ti que por el Espíritu Santo podamos tener comprensión en las Escrituras. Gracias por la oportunidad de abrirlas, gracias por la oportunidad de tomar este tiempo ahora y de saber que tú nos vas a dar entendimiento, que tú vas a iluminar nuestras mentes y que tú vas a traernos convicción de tu palabra. Y Padre, te queremos pedir que tú hagas una obra en nosotros transformadora por medio de la renovación en nuestras mentes con la verdad de tu palabra. Padre, te quiero pedir más aún para que aquellas personas que están aquí y que como en un instante quizás son personas que están poniendo su confianza en sí mismos para presentarse delante de ti, que tú puedas el día de hoy hacerles ver lo que suma a ser la locura que ellos piensan que pueden lograr. Es una locura pensar que alguno puede llegar a ti confiando en sus propios méritos. Y te quiero suplicar que tú tengas misericordia y compasión y que abras ojos el día de hoy, sea que sea un joven o una persona mayor, para que se dé cuenta que por méritos propios, por justicia propia, nadie puede llegar a ti, pero por méritos divinos, acreditados a nuestra cuenta, por los méritos del Señor Jesús, el pecador más grande puede llegar a ti. Y te pido que lleves a esta convicción y que lleves a este punto al cual esa persona clame a ti el día de hoy y pida perdón y vida eterna. Estas cosas, Padre, las pedimos en el nombre de aquel que vino y se entregó a sí mismo, fue a una cruz, murió, derramó su sangre pensando en todos aquellos que Él desea salvar y resucitó de entre los muertos. Este es Cristo Jesús, a quien en esta mañana exaltamos y adoramos como el Dios verdadero que se hizo hombre por nosotros. Y es en su nombre que pedimos esto para tu gloria. Amén. Amados, abran las Escrituras, por favor, al libro de Lucas, al capítulo 18, y allí permítame leer una vez más, versículos 9 al 14. Este es un pasaje fundamental, este es un pasaje muy importante para que tú y yo lo entendamos, para que tú y yo podamos captar lo que acá se dice. ¿Quién entra al cielo? La pregunta en el tiempo de Jesús sería, ¿quién entra al reino? Hablar de entrar al reino es el equivalente para nuestro tiempo de decir, ¿quién va al cielo? ¿Quién va a ir a estar con Dios? Entrar al reino, escatológicamente, o sea, mirando hacia el futuro, cuando tú le hablabas a un judío de aquel entonces, si estaba en el reino, esto inmediatamente traía a sus mentes aquel tiempo futuro en el cual los patriarcas, Abraham y todos los patriarcas estarían en un gran banquete con Dios, estarían en el reino, habrían entrado a la presencia de Dios para toda la eternidad. Entrar al reino era sinónimo de haber sido hallado justo delante de Dios. Entrar al reino significaba entrar en una comunión con Dios que nunca iba a terminar. Era entrar a una comunión con Dios que por siempre iba a durar. Entrar al reino era el todo de la revelación divina. Entrar al reino es para nosotros como decir, ¿quién va a ir al cielo? ¿Quién va a estar con Dios eternamente? Y la pregunta es, ¿quién? O podríamos decir, usando otra palabra, ¿cómo es que puedo entrar al reino? ¿Cómo puedo entrar al reino? Y este pasaje es un pasaje fundamental, porque este pasaje de los labios del Señor mismo te dice cómo una persona entra al reino. ¿Cómo? Déjeme decirle, este pasaje es tan fundamental que es mi convicción que el apóstol Pablo, cuando luego desarrolla lo que llamamos la doctrina de la justificación, tiene que haber tenido en mente muy claramente la enseñanza de Jesús acerca de este pasaje. Muy claramente, porque acá Jesús utiliza las palabras dikaio, la justicia, el justo. Pero la pregunta es, ¿cómo es que una persona entonces puede ser hallada justa? ¿Cómo? La semana pasada empezamos a ver de que el Antiguo Testamento en realidad está repleto de enseñanzas de quienes entran al reino, quienes pueden esperar estar eternamente con Dios. Lamentablemente para el tiempo de Jesús esta clara enseñanza había sido en algunos casos ignorada, en otros ya había sido
desconocida, otros simplemente no le prestaban la atención debida, pero allí estaba. Y la semana pasada empezamos a ver de que el Antiguo Testamento da claro testimonio de estas cosas. Y déjeme decirle, empezamos viendo de que en el libro de Job se hace esta pregunta: ¿cómo es que una persona puede ser hallada justa ante Dios? Job capítulo 9, versículo 1, Job capítulo 25, versículo 4. Cómo la Biblia describe que ningún ser humano es justo y cómo las obras mismas nuestras no son halladas sino solamente como trapos de inmundicia. Todas nuestras justicias o todo aquello que en nuestra evaluación encontramos como algo justo, recto, Dios lo halla como una injusticia. Y habíamos visto también la semana pasada de que el claro estándar divino, de acuerdo a la revelación, había sido el de perfección absoluta. Para el tiempo de Jesús, y como es la tendencia a través de todos los tiempos, las personas creen que pueden llegar a obtener o a vivir o a tener en su vida una justicia que sea aceptable a Dios. Pero todo esto tiene un carácter externo principalmente, y esto es lo que le pasa a muchas personas. Muchas personas creen que se están comportando bien o lo suficientemente bien. Muchas personas creen que están llevando una vida espiritual buena, al menos en las cosas externas. Vienen a la iglesia, oran, dan una ofrenda o dan un cheque, ayudan, hacen obras de bien. Y por todas estas cosas externas piensan que espiritualmente o religiosamente tienen el ok divino. Muchas personas no se conducen en una forma grotescamente pecaminosa. No es que van robando por aquí o van adulterando por allá, sino que son relativamente buenas, morales. Su conducta diaria, externa al menos, es así. Es la de una persona respetuosa, la de una persona honorable, es un miembro que da provecho a la sociedad, es un buen profesional, o es un buen comerciante, o es un buen empresario, es un buen ejecutivo, es una persona buena, es una señora de respeto. Entonces, todas estas cosas externamente que se pueden verificar, se pueden constatar, les da este sentir a ellos de que son aceptados por Dios. Sin embargo, el estándar divino de perfección absoluta no solamente ve lo externo, sino que como Jesús tuvo que hacerles ver y recordar y enseñar en forma shock a los judíos de su tiempo, es que Dios no solamente estaba requiriendo esto externo, sino que lo externo debiese de fluir de lo interno. Entonces, lo que Jesús una y otra vez hacía era que los apuntaba a que se miren hacia adentro, hacia el corazón, hacia donde en el pensamiento hebreo, en la mente hebrea, el corazón es la fuente donde sale toda la vida, de donde, como dice el libro de Proverbios, de ahí mana la vida, de lo que es lo más interno del ser, del corazón, mana la vida, dice el libro de Proverbios. Entonces, Jesús apuntaba hacia adentro y decía, un momento, dice, tú puedes tener la justicia externa más excelente desde el plano de vista humano, como la de los fariseos, ¿ok? Pero sin embargo, Jesús les dice en Mateo capítulo 5, si vuestra justicia no fuese mayor que la de ellos, ustedes no entran. E inmediatamente después que le dice eso, porque os fue dicho, y una vez más, esto lo dijo para contrarrestar la falsa enseñanza que los fariseos y los escribas habían dado ya por algunos siglos, os fue dicho, y les da dos ejemplos, como vimos la semana pasada: no matarás. Pero yo os digo, y Jesús entonces los lleva a la intención, a lo que desde el principio ha sido, a que Dios no mira solamente el hecho que nunca mataste a nadie, pero Dios ve al corazón. ¿Y qué es lo que produce que alguien mate a alguien? El rencor, el odio que le tiene a alguien. Entonces Jesús dice, pero si tú ya en tu corazón ya tuviste esto o aquello, ya eres culpable. O más adelante Jesús dice, ok, ustedes todos dicen que son personas que nunca le han sacado la vuelta a su mujer, nunca le han sacado la vuelta a su marido, ustedes son personas que se han mantenido puras. Dice Jesús, pero recuerden una cosa, dice, si ya ustedes vieron a una mujer y en su corazón, en sus mentes, sus pensamientos la desearon, ya son culpables. Ya son culpables. Entonces, lo que Jesús tiene que hacer de entrada una y otra vez es hacer ver a las personas
que cuando se veían a sí mismos y veían su vida externa, se veían como justas, como rectas, de que tenían que ver más adentro y tenían que entender entonces que el estándar que Dios demanda es el de perfección total, completa. Si tú y yo no somos tan perfectos como Dios, entonces tenemos que prestar atención a lo que Jesús dice, porque nos estamos quedando cortos de la justicia que Dios demanda en mí y en ti. ¿Ok? Nos quedamos cortos. Si tú no eres tan justo como Dios, si yo no soy tan justo como Dios, entonces estamos en problemas. Tenemos problemas. ¿Por qué? Porque solamente una persona tan justa como Dios puede entrar a estar en el reino con Dios. Si tú o yo no somos tan justos como Dios, no podemos entrar jamás al reino junto con Dios. Así que el Señor Jesús lo que hizo fue recordarles eso en Mateo 5. Los israelitas debían de haber entendido esto una vez más, de acuerdo a lo que Levíticos, los primeros 6 capítulos de Levíticos enseñaban, y también Levíticos 16. En los primeros 6 capítulos de Levíticos se presentó al pueblo de Israel que debían haber 5 tipos de sacrificios: la ofrenda encendida, la ofrenda del grano, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. 5 sacrificios. Las 3 primeras de ellas eran sacrificios que se hacían voluntariamente como una expresión de gratitud. Pero las 2 últimas de estas 5 eran ofrendas que eran mandadas por Dios, porque Dios quería que quede muy claro una vez más de que debía haber una ofrenda por el pecado. Y lo que Dios le estaba enseñando a ellos por medio de todo esto era lo siguiente: una, de que el pecado requiere el pago, porque tenía a alguien que morir. 2, de que podía haber dentro de lo que Dios decía un sustituto. Desde ahí ya Dios les estaba enseñando de que podía haber un sustituto, de que Dios en su misericordia quería proveer un sustituto. 3, de que si no había ello, no había chance ninguna. Que todo esto era de Dios, no del hombre. Esto no era algo que los israelitas se la inventaron. Esto fue algo que Dios les dio a ellos. Luego, más adelante en el capítulo 16, en el día de la expiación, este día nacional en el cual los israelitas debían de acercarse y debía haber este sacrificio por todos aquellos pecados que habían sido de una forma u otra no cubiertos, por decir así. Todo Israel entonces a una se congregaba y le quedaba una vez más marcado este concepto muy claro de parte de Dios. El pecado requiere sangre, requiere que alguien pague. Un sustituto lo puede hacer. Todo esto viene de Dios y no de ustedes. Los israelitas debieron haber entendido estas cosas. Estaba allí. No era que no estaba allí. Tanto así, y que no era la intención de Dios desde un principio, no era la intención de Dios hacer de que ellos piensen de que esos carneritos, esos corderitos eran cuya sangre iba a quitar el pecado, que por medio del profeta Isaías más adelante dice: por si acaso, ustedes deben de entender algo, Dios va a enviar su cordero, sobre él va a cargar los pecados de todos nosotros, va a ser por medio del derramamiento de su sangre que todos pueden ser perdonados. Dios les reveló estas cosas. Ellos entendían muy claramente lo que decía el libro de Génesis. Cuando leían el capítulo 15 de que que era considerado por los judíos el patriarca de toda la nación, es decir, a Abraham, había sido justificado por creerle a Dios. Por creerle a Dios. Dice: y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahí claramente el lenguaje en el hebreo dice que Dios le imputa a Abraham una justicia que no era la suya, pero que al creerle a Dios, Dios le imputa a Abraham la justicia que él no tenía. Es más, cuando usted revisa en el libro de Josué, una de las cosas que dice ahí muy interesante es que en el libro de Josué se dice: cuando yo llamé de allá del oriente a vuestros padres, y lo menciona en plural e incluye a Abraham, dice: cuando ellos servían a dioses ajenos. Abraham era un idólatra antes de convertirse a Dios. Él era un idólatra. Los judíos habían llegado a tal punto que habían pensado pues que Abraham, desde que nació del vientre, nació alabando y adorando a Adonai. Ese era el Abraham que ellos presentaban. Pero no.
Abraham había sido un idólatra. Dios rescató, Dios justificó a un idólatra. Y lo hizo porque ese idólatra le creyó a Dios. Estas cosas estaban ahí. O el Salmo 32 y el Salmo 51, el Salmo 103, donde se describe, y disculpen, yo por mí iría a los pasajes ahora, pero el tiempo, mi más grande enemigo, se me está yendo una vez más. Salmo 32, versículo 1 y 2, Salmo 51, versículo 2, o Salmo 103, versículo 2 y versículo 12. Hablan acerca de la bendición que es conocida solamente por aquellos que son verdaderos creyentes. La bendición de que existe objetivamente un perdón real. Un perdón real. De que existe objetivamente la limpieza de pecado. Hay veces yo me he encontrado hablando con las personas y yo les digo, yo sé que Dios me ha perdonado, y me dicen, tú sí que eres bien presumido. Tú sí que eres bien presumido. No, le digo, yo sé que iba a estar con Dios en el cielo. Y me dice, pero tú la verdad que sí te crees la gran cosa. Le digo, pero ¿por qué me voy a creer yo la gran cosa? ¿Por qué me voy a creer un presumido? Si es lo que Dios dice, es la promesa divina del perdón, de la completa remoción, del completo borrar, de que Dios verdaderamente, como el oriente está lejano del occidente, o como que Él ha tirado a sus espaldas mi pecado para nunca más volverlo a ver. Es real, es objetivo, es lo que Dios dice, y Dios no me ha mentido jamás, ni te ha mentido a ti jamás. Así que allí hay una verdad objetiva. Allí encontramos que Dios dice que Él sí perdona, que Él sí limpia, que Él sí borra pecados. Todas estas cosas estaban allí. ¿Cómo entonces es que los judíos del tiempo de Jesús estaban tratando de entrar al reino por sus propios méritos? ¿Cómo? Mire, el apóstol Pablo, él mismo pensó al respecto de esto, e inspirado por Dios. Esta es la respuesta divina. No lo tengo en mis notas, pero me viene a la mente en este instante. En el capítulo 10, el apóstol, inspirado por Dios, da esta respuesta al respecto de cómo es que ellos se les pasó todas estas cosas. Miren lo que dice acá. Versículo 2, porque yo les doy testimonio, hablando de los judíos, de que tienen celo de Dios. Son religiosos, nadie lo puede dudar. ¿Ok? Y creen que están basando todas sus cosas de acuerdo a las Escrituras. Nadie puede dudar de eso. De que está basado en la Torah. Nadie puede dudar de eso. Pero mira lo que dice. Pero no conforme a ciencia. Versículo 3. Porque ignorando. Y acá esta palabra no está hablando simplemente de que desconocen. Porque acabamos de ver que está allí en la Escritura. Sino que es ignorar voluntariamente. Es ignorar porque uno no quiere. ¿Ok? Alguien me puede pasar dos, ¡hey Jesús! Y yo puedo ignorarlo. Yo puedo seguirme de largo. No es simplemente que no hubo conocimiento, sino que es una fijación determinada de que no quieren eso. Dice, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Acá hay un reemplazo. Dios le dice, esta es la forma, ellos dicen, no, nosotros tenemos otra. Y esta es la realidad básicamente de todas las personas. Yo he estado en ese plan, tú has estado en ese plan, todo ser humano se encuentra en ese plan, a menos que ya haya confiado en Cristo. Todos nosotros básicamente somos las personas que decimos, yo tengo una idea en mi mente de lo que yo creo, de cómo yo puedo llegar a Dios. Y cada persona, cada ser humano básicamente tiene lo que el profeta una vez más dice, su propia religión, o como lo dice el profeta, que creen que es su religión que los lleva a Dios, pero dice en realidad es un apartarse más y más de Dios. Cada cual se apartó por su propio camino, por su propia vereda. No la vereda angosta, el camino angosto que Dios ha dado, claramente especificado en las Escrituras, sino mi vereda, la que yo mismo estoy formando de mis propios pensamientos. Así que cuando llega, pues, el Señor Jesús llega a un tiempo en el cual, a pesar que ha habido toda esta revelación está siendo ignorada.
¿Y qué es lo que se está promoviendo como que si fuese la verdad de Dios? La enseñanza de los fariseos. ¿Y cuál es la enseñanza de los fariseos? Es interesante que Jesús haya venido en este tiempo. Mientras más lo pienso, lo que una vez más estaba haciendo es lidiando con el mundo entero a través de Israel. Nos deja, a través del ejemplo de los fariseos, el prototipo para todos los tiempos de todos aquellos que quieren llegar a Dios por sus propios méritos. El fariseo es ese prototipo, es el prototipo de aquel individuo, de aquel hombre, de aquella mujer que quiere llegar a Dios por sus propios méritos. ¿Ok? Y por otro lado, como hace Jesús comúnmente, él le gusta utilizar de extremos, sus ilustraciones son las ilustraciones de extremos. Por otro lado, también de la vida de Israel toma a otro prototipo, en este caso al publicano, que es el prototipo del peor, de lo peor de los pecadores. Entonces, por un lado tenemos a la escoria del mundo en la cultura de Israel y supuestamente lo más exaltado de la humanidad, el fariseo. Tenemos estos dos extremos. Y el Señor lo que hace pues es por medio de todo ello dar una clara enseñanza de quién entra al reino. ¿Quién entra al reino? Déjeme decirle, vamos a ver rápidamente, versículo 9, la audiencia. Vamos a separar este pasaje en tres partes, pero cubrirlo ahora en los próximos minutos. La primera parte, versículo 9, la audiencia. Luego vamos a ver versículo 10 al 13, 2 hombres y 2 oraciones. Y luego versículo 14, 2 resultados. ¿Ok? Versículo 9, la audiencia. Versículo 10 al 13, 2 hombres, 2 oraciones. Y luego versículo 14, 2 resultados. La audiencia. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Cuando el Señor Jesús dice a unos acá, déjeme decirle, esto queda para la posteridad, para que las personas puedan, a través de esta enseñanza, puedan agarrar a cualquier persona, a través de los siglos y a través de las sociedades, no importa la cultura a la cual pertenezcan, siempre las personas van a caer bajo esta clasificación, a unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿Ok? Esta clasificación es amplia. Lo que Jesús acá está haciendo, nos está dando a todos nosotros los que somos sus hijos para presentar el Evangelio. ¿Ok? Nos está dando acá la clasificación amplia. Desde la perspectiva de Dios, ¿ok? Se los mencioné la semana pasada, de la perspectiva de Dios solamente hay 2, por decir así, formas de buscar que llegar a Dios. Una es la confianza en uno mismo y en sus méritos. La otra es la confianza en Dios y los méritos que Él nos da, los méritos divinos. Son las 2 únicas formas, no hay otra. ¿Ok? Y entonces acá todos estamos en este grupo hasta que venimos a confiar en Dios. Todos nos encontramos acá. ¿Ok? Eso es lo genial de Jesús como maestro. El Señor con pocas palabras puede enseñar las verdades fundamentales más profundas que puede haber. ¿Ok? Así que a unos que confían en sí mismos como justos, usted debe de poder entender por ello toda persona. El chileno, sí. El colombiano, también. El peruano, de hecho. El dominicano, sí. El norteamericano, sí. El que está en la selva, también. El que está en la punta, también. Todo ser humano está incluido acá. A unos que confiaban en sí mismos, porque todo ser humano básicamente está de alguna forma u otra confiando en sus propios méritos para llegar a la deidad, para llegar a la eternidad, para llegar a la fuerza mayor, a la fuerza universal. De una u otra forma está confiando en sus propios méritos. Es lo que podríamos decir la religión del mérito humano, la religión del esfuerzo humano. Y por otro lado, cuando la persona se da cuenta, porque Dios le abre los ojos de que ese no es el camino, que en realidad no es un camino hacia arriba, sino hacia abajo, entonces esa persona se aferra a la verdadera religión, por decir así, la del mérito divino. ¿Ok? Así que cuando dice ahí a unos, Él está dándonos una caracterización general de toda persona a través de los tiempos que confían en sus méritos. En sus méritos. Y vamos a ver en un ratito a través de la persona del presumido fariseo, cuáles son los méritos en los que ellos confiaban. Pero dice también acerca de la audiencia, unos que confiaban en sí mismos como justos. Confiaban en sí mismos como justos. La palabra que se utiliza acá
Esta de confiar es la palabra peitho, y la palabra peitho es la siguiente palabra. Cuando una persona se apoya en algo de lo que está convencido. ¿Ok? Confiar en sí mismo significa que se están apoyando en algo de lo que estaban convencidos. Y por ende, dice, confía en uno mismo. ¿De qué estaban convencidos? ¿De qué estaban ellos seguros? Es decir, estas personas se encontraban seguras, estaban convencidas, totalmente convencidas, de que ellos eran aceptados por Dios por sus méritos. Por sus méritos. Y acá yo quiero que tú entiendas algo acerca de los fariseos. ¿Ok? Hay veces creo que los fariseos son mal entendidos, ¿ok? En este sentido, entiéndame por favor, usualmente cuando viene a mente la idea de fariseo, ¿ok? Viene a idea a la mente del hipócrita, de uno que es patentemente hipócrita, ¿cierto? Déjeme decirle, en un cierto sentido, y si se ofende, lo siento, y si no se ofende, ok, usted y yo hemos sido todos fariseos. Sin excepción. ¿Ok? Si se ofende, me tiene sin cuidado. ¿Ok? Si no se ofende, ok. Todos, yo y usted, todos hemos sido, en cierta forma, fariseos. ¿Por qué? Porque déjeme decirle algo acerca de los fariseos. Si usted hubiese estado en el primer siglo, junto con Jesús, y usted hubiese visto a un fariseo, usted hubiese encontrado a una persona de básicamente moral intachable. Moral intachable. O al menos que se consideraba que su moral era lo suficientemente buena como para que Dios la considere, como para que Dios le dé puntos extras, como para que Dios lo tome en cuenta, para que en la balanza de obras buenas y obras malas, Dios pueda ver de que hay más cosas buenas que deben de ser tomadas muy en serio. El fariseo, por lo general, y acá, para que usted pueda ver de que esto es lo que debemos de entender por los fariseos, vayamos al apóstol Pablo. Porque Pablo se presenta a sí mismo y dice, por si acaso, yo soy fariseo, ¿eh? Yo he sido fariseo. ¿Y qué nos dice él como fariseo? Él dice, primeramente, dice en Filipenses, él dice, mira, déjame decirte, con respecto a religión, a ser un fiel seguidor de la religión, yo era el primero. Yo era el primero. Dios prescribió algún tipo de sacrificio, yo los hice todos, nunca me faltó ninguno. Se tenía que orar, yo era el que oraba. Se tenía que ir al templo, yo estaba en el templo. Todo lo que Dios prescribió, en lo que yo entendiera la religión que Dios dio, yo todo lo cumplí. Y más aún, decía Pablo, en términos de vida moral, dice, mira, era como cuando usted lee Filipenses, como que si Pablo estuviese retando, a ver pues si alguien puede traerme acá a un testigo que diga que yo nunca obedecí en alguna parte la ley de Dios, al menos externamente. Lo que Pablo estaba diciendo básicamente, dice, en cuanto a la ley, dice, intachable. Nadie se puede presentar aquí delante y decir que Pablo rompió ese mandamiento o aquel. En lo externo, Pablo era un perfecto cumplidor de la ley externamente, se podría decir. Era ya lo máximo. Ahora, déjeme decir una cosa, por favor entienda esto. Significa que si tú le preguntabas a un fariseo, ¿eres tú perfecto? ¿Qué piensa que el fariseo iba a decir? ¿Qué piensa que el fariseo iba a responder? ¿Ah? Él iba a decir que no, que él sabía que no era perfecto. ¿Ok? El fariseo hubiese dicho, yo sé que yo no soy perfecto. Todos tenemos nuestras fallas, yo sé que fallo, pero en su estimación, en las cosas que él fallaba eran cosas minúsculas. Y ciertamente Dios le estaba dando la oportunidad de que él se muestre por medio del cumplimiento de las cosas mayores de su religión, de que él era una persona que debía estar en el reino. Él estaba logrando
por su obediencia a la ley, en las cosas mayores, él estaba logrando entrada al reino. Por eso es que les digo que en cierta forma todos nosotros hemos sido fariseos, que ahora somos creyentes de Jesús. Porque en cierta forma todos nosotros, al compararnos con los demás, pensábamos que había peores personas que nosotros. Y todos nosotros tenemos este concepto de que sabemos que tenemos fallas, ok, no necesito que me lo recuerdes, pero Dios sabe que yo estoy tratando de hacer lo bueno, que yo estoy esforzándome, que yo estoy tratando de no hacerle mal a nadie, que yo estoy tratando de ser un buen esposo, una buena esposa, un buen padre, una buena madre, un buen trabajador. Yo estoy tratando de mejorarme a mí mismo. Eso tiene que contar para algo. En ese sentido, todos nosotros hemos sido fariseos. Todos nosotros hemos sido fariseos, en cierta forma. El fariseo es el prototipo de aquella persona que piensa que por sus méritos Dios lo acepta. Dios lo acepta. Y como entienden toda esta cosa es básicamente la siguiente forma: Dios sabe que tenemos fallas, pero Dios nos da la oportunidad de mejorarnos a nosotros mismos, de guardar la ley, de obedecer, y entonces para hacernos dignos de entrar. Así es como piensa. ¿Se da cuenta de eso? Y así es como nosotros quizá pensábamos también. Bueno, Dios es misericordioso, sí, porque Dios da oportunidad, sí, significa que yo puedo mejorarme a mí mismo. Yo puedo dejar de ser lo que he sido y empezar a ser mejor. Eso es fariseísmo en su más elemental nivel. Eso es fariseísmo. Yo me puedo mejorar a mí mismo. Yo puedo enmendar las cosas. Yo puedo cambiar de tal forma que ahora sí pueda yo ganarme entrada. ¿Qué le parece? Ellos, dice, confiaban en sí mismos. Esta persuasión, estaban convencidísimos de que en la evaluación divina de sus vidas, Dios los hallaba justos. Dicaio. Dios ha visto que ellos están viviendo una vida justa. Y sabe, esta es la gran mentira que está hundiendo a millones de personas a través de los siglos, hundiéndolos al castigo eterno, porque mantienen esa posición de creerse de que por sus méritos ellos pueden entrar a la presencia de Dios, ellos pueden estar en la eternidad. Veamos acerca de estos dos hombres, estas dos personas. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta palabra: dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Rápidamente, el fariseo. Veamos algunas cosas acerca del fariseo. Esta es la primera persona, el fariseo. El otro es el publicano, ¿ok? Dos personas y vamos a verles haciendo dos oraciones. Primero vemos al fariseo y su oración. El fariseo estaba puesto en pie. Él estaba puesto en pie. Los judíos tenían varias posturas para orar. Algunos se ponían al piso, otros estaban totalmente en rodillas, otros tirados en el piso completamente, o algunos, una posición muy común entre los judíos era el de extender las manos así y mirar al cielo y orar a Dios. ¿Ok? Eso era una postura común. Jesús no critica la postura de ellos. Jesús no critica la postura de ellos. Pero sí es interesante ver qué es lo que Jesús describe que este fariseo estaba haciendo. Dice allí, estaba puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Él oraba consigo mismo de esta manera. En esencia lo que él hacía fue esto, ¿ok? Él estaba haciendo esto. Él dice, oraba consigo mismo de esta manera. Te felicito, compadre, te felicito. Él se estaba felicitando a sí mismo. En el idioma, en nuestra traducción no vemos el yo, pero en el idioma original, una vez se menciona a Dios, 5 veces se dice yo. ¿Ok? Y lo va a encontrar acá en esta parte. Miren, le voy a añadir el yo donde está en el idioma original. Versículo 11. Oraba consigo mismo de esta manera: Dios, yo te doy gracias
porque yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana. Yo doy diezmos de todo lo que yo gano. Yo. Cuando menciona a Dios, lo menciona porque, en fin, es lo religioso de hacer. Pero en realidad este hombre estaba orando consigo mismo. Y en realidad lo que le estaba diciendo a Dios es: Dios, felicítame. Porque mira qué trabajote, mira todo lo que estoy logrando. Mira todo lo que estoy haciendo. Y acá vemos 2 dimensiones, y tengo que moverme rápidamente, hay mucho más que podría decirles, que quisiera decirles, pero el tiempo no me lo permite. Vamos a 2 dimensiones, que son las 2 únicas dimensiones en las cuales uno se puede considerar que puede ganar mérito. La primera dimensión la vemos aquí cuando él habla acerca de la dimensión moral, y lo vemos en el versículo 11. Dice así: el fariseo puesto en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres, moralmente hablando. Yo no soy Dios como los otros hombres. ¿Y cómo son los otros hombres? Esos son ladrones. Esos son injustos. Esos son adúlteros. No, peor, esos son como ese publicano. Gracias, Dios mío, yo no soy así. Yo no soy así. Gracias, Señor. La verdad es que el cielo va a mejorar conmigo ahí. ¿Sí? Este hombre creía que él era la última Coca-Cola del desierto. Este hombre creía que entrando al cielo, el cielo iba a ser mejor. Este hombre creía que él estaba en el cielo ya, asegurado. Y esta es la dimensión de la parte moral, y esto es lo típico común de nosotros, ¿cierto? Los seres humanos. Siempre encontramos a alguien que sí es un sinvergüenza, uno que sí es un pecador, o como dicen muchos, uno que sí necesita a Dios. Y déjeme decirles que este pensamiento está tan enraizado. Han habido personas que yo he conocido a través de esta congregación que en una oportunidad u otra me dicen: no, me decían a mí, por ejemplo, hablando de mí, ¿no? De la perspectiva que ellos tenían de mí, no mi perspectiva, pero la perspectiva que ellos tenían de mí, dice: no, porque tú sí te mereces que Dios te dé esto o aquello. Pero esa misma persona luego decía: no, lo que pasa es que esa persona sí necesita a Dios. Y usted puede inmediatamente ver por las palabras, al escuchar las palabras, al ver cómo ellos piensan, por medio de las expresiones que tienen, de que este pensamiento está bien enraizado en la mente de las personas, siendo personas estas que profesan ser cristianas, que uno en realidad puede ganar méritos con Dios, por ende decía que yo me merecía cosa de Dios, o uno en realidad necesita de Dios, dice, ese sí necesita, como que si hubiesen otros que no. ¿Se da cuenta de ello? En la mente de Dios hay algunas personas que sí necesitan de Dios. ¿Quiénes son los que necesitan de Dios? Como yo a los 17 años de edad pensaba, a los que están en la cárcel. Yo soy peruano y había una cárcel que se llamaba El Frontón, y ahí estaba lo peor de lo peor. Y entonces esa gente, yo decía, esa sí necesita de Dios. O iba por un lugar que se llama la Avenida Arequipa, y en la Avenida Arequipa habían prostitutas y habían homosexuales que se van a la prostitución también. Decía, esa gente sí necesita de Dios. O había terroristas, y los terroristas estaban ahí, y yo decía, esa gente sí necesita de Dios, porque esa gente asesina, esa gente que hace maldad. Yo no. Yo estoy bien. Yo estoy bien. Así que lo que vemos es que hay esta dimensión moral que aparece allí, donde uno va y dice, yo no soy como los otros hombres. Pero también está la dimensión religiosa o espiritual. ¿Y por qué le digo religiosa o espiritual? Porque mire, en el día de hoy, yo quiero que usted comprenda esto también, en el día de hoy hay esta aversión en el occidente, en nuestra cultura occidental, donde tener una religión es como basura, como escupe eso, vomita eso. Uno no puede ser religioso en nuestro tiempo, ¿ok? Ser religioso es, vomita eso ahí. Uno no puede ser religioso. Nuestra sociedad, nuestra cultura le tiene una aversión a lo que llaman la religión organizada. Entonces, más y más son los adeptos, son los seguidores de este tipo de pensamiento, que uno tiene que decirle no a la religión organizada. Uno entonces no es un religioso, pero uno es una persona espiritual. ¿Se da cuenta? En otras palabras, uno es religioso, nada más que no se llama religioso. Porque eso de que uno es espiritual, porque ¿acaso todos los de Hollywood no dicen, no, yo soy una mujer de grande espiritualidad, no, yo soy un hombre de gran espiritualidad? No, todo el mundo se jacta de cuán espirituales son. Básicamente lo que están diciendo es que tienen una religión de una persona, la de ellos mismos.
Es una religión que no tiene millones de seguidores, pero es una religión que tiene un seguidor, uno solo, él o ella misma. Ellos son entonces espirituales. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Que el fariseo no solamente se jactaba de sus logros en comparación a otros morales, sino también en sus logros religiosos o espirituales. Y por eso dice la segunda parte acá en el versículo 11, yo te doy gracias pues no soy así, asá. El versículo 12, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Estas dos expresiones, el ayuno y las ofrendas, ¿ok?, son formas externas que ellos utilizaban junto con la oración para mostrar cuán religiosos ellos eran, cuán espirituales ellos eran. Mire, una vez más, podríamos ver algunos más detalles, pero presten atención a esto porque esto es tremendo. Habían 2 días, básicamente, que eran los más concurridos al templo, los lunes y los jueves. Y habían cada día 2 sacrificios, 9 y 3 de la tarde. El de las 3 de la tarde era el más concurrido, ¿por qué? Porque había más gente ya habiendo terminado sus faenas que iban hacia el templo a las 3 de la tarde, entonces era donde había la mayor cantidad de gente. Los fariseos les gustaba ir al templo para orar con manos elevadas y mirándose al cielo y diciéndose, felicitando a sí mismos, Dios te agradezco por quien yo soy. Los días lunes y los días jueves. ¿Por qué? Bueno, los historiadores han encontrado que los días lunes y los días jueves era el día de plaza, el día del mercado. Y era el día entonces donde muchos campesinos, mucha gente venía trayendo sus cosas para vender. Era el día en que había más gente en Jerusalén, en el centro de Jerusalén. Y por ende más gente que visitaba el templo. Y por ende más gente que me podía ver cuán grande yo soy, cuán bueno yo soy. Jesús dijo que ellos les encantaba, ellos buscaban la aprobación de los hombres. Dice Jesús en los capítulos anteriores, el capítulo 16, si mal no recuerdo, de que ellos, dice, son los que se justifican delante de los hombres. Ellos se justifican a sí mismos delante de los hombres. Ellos se presentaban como si ellos fuesen el ejemplo supremo de justicia para que la gente los imite, para que la gente los siga, para que la gente haga como ellos hacían. Y entonces, ¿qué es lo que hacían? Bueno, dicho sea de paso, no sé cuál será su posición al respecto del ayuno, pero en la Biblia solamente hay un ayuno mandado. No hay mandamiento a ayunar, ¿ok? Hay uno solo y tiene que ver con el libro de Levíticos, en el capítulo 16, con respecto al día de la expiación. Es el único ayuno mandado en la Escritura. Después no hay mandamiento de ayuno. El ayuno siempre es presentado como algo voluntario, no como un mandamiento. ¿Ok? Hay facciones dentro del cristianismo que dicen no, que Dios ha mandado ayunar. En realidad no está en forma de mandamiento. ¿Ok? Entonces, ese ayuno ahí era el único. Pero esta gente, para mostrar cuán espiritual era, cuán religiosa era, dicen, yo ayuno 2 veces. Los lunes y los jueves son los días que yo ayuno. Y para que todos ustedes sepan, me pongo maquillaje, se ponían ceniza, se ponían maquillaje, e iban ahí, se levantaban así, con la cara toda demacrada, como si no hubiesen comido por 40 días y 40 noches, y decían, Dios, te doy gracias, cuán bueno yo soy. Ayuno 2 veces a la semana. Los días que más gente viene acá al templo para que me vean. No solamente eso, sino que también está el pasaje, y todos ustedes quizás se lo recuerdan, donde Dios, el Señor Jesús les dice a ellos cómo ellos diezmaban. Ellos eran los diezmadores, ellos eran mejores que los bautistas. ¿Ok? Porque los bautistas tienen reputación de ser diezmadores, ¿cierto? Ellos eran mejores que los bautistas en ese sentido, porque ellos diezmaban, pero ellos diezmaban hasta los granitos, las semillitas las diezmaban. Jesús, en realidad, utilizando el sarcasmo divino, dice, sí, yo sé quiénes son ustedes. Dice, ustedes son de los que diezman hasta las semillas. Había un poco de sarcasmo divino en la parte de Jesús, haciéndoles ver como ya, como a tal punto quieres mostrar cuán espiritual eres, que nos hace saber que estás diezmando hasta las semillitas. Comí la manzana, habían 6 semillas, voy a diezmar una. Dice, el fariseo va y dice, Dios, yo diezmo de todos los granos, hasta de los granos yo diezmo. Mira cuán espiritual yo soy, hasta de los granitos, hasta de las semillitas yo estoy diezmando. Por otro lado, vemos a la otra persona. Esta es la oración de este pata, ¿ok? Esta es la oración de este individuo, esta es la del presumido, el fariseo. Se presenta, se felicita a sí mismo ante Dios, habla consigo mismo, dice, en el ámbito moral yo soy mejor que muchos, en el ámbito espiritual yo soy mejor que muchos. Dios, ¿dónde está mi felicitación básicamente? Yo sé que estoy dentro, no puede ser que yo no esté dentro, yo mismo soy, ¿ok? Pero por otro lado Jesús entonces viene en la historia, continúa
Y dice, mas el publicano, estando de lejos, ni aún quería alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Acá hay 4 cosas que debemos de ver acerca del pecador. La primera de ellas dice, estando de lejos. Dicho ese paso, esto no se los mencioné, pero es importante porque hay un contraste que el Señor hace entre uno y el otro. Al principio, acerca del fariseo, dice, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Puesto en pie, dice, pero ¿dónde se paraban los fariseos? De acuerdo a la historia, los fariseos se paraban lo más cercano al lugar santo. En el templo, lo más cercano que podía estar dentro del complejo del templo, lo más cercano al lugar santo. ¿Por qué? Porque ellos querían hacerle ver a todo el mundo de que ellos sí podían estar cerca de Dios, señores. Ellos eran la gran cosa, ellos eran los que podían estar así. Dios está conmigo, yo puedo estar cerca donde está Dios, porque el lugar santo era el lugar donde moraba, residía la presencia de Dios, ¿cierto? Uno no podía estar más cerca de Dios en aquel momento de la dispensación de la revelación divina, que estando lo más cerca posible, sin ser un sacerdote, lo más cerca posible al lugar santo. Ahí se paraban ellos. Dios, te doy gracias, ¿ok? Pero dice el publicano, por otro lado, dice lejos. Lejos. Él estaba lejos. Él no podía acercarse. Él no podía. Había tal convicción de pecado en su vida que él decía, yo sé que no soy digno de estar delante de la presencia de Dios. Todo lo que he hecho, él lo sabe, todo absolutamente, no soy digno de estar ahí. No solamente se ve eso por medio de dónde estaba, que no quería, estaba parado sí, pero no podía estar cerca, como el fariseo, dice, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Segunda cosa que vemos en él, él estaba con la cabeza hacia abajo, los ojos hacia abajo. ¿Usted ha visto cuando sacan a alguien, la policía arrestó a fulano? No digo que no haya un sinvergüenza ahí, pero la mayor parte, ¿cómo sale ante las cámaras? ¿Por qué? No quiere ni siquiera levantar la cabeza, porque solamente una persona ya fuera de su mente, ¿cierto? Levantaría la cabeza y diría, sí, yo soy ese criminal, yo soy ese sinvergüenza. No, la gente no es así, la gente tiene cierta vergüenza. Y acá el publicano, que era la escoria, considerado desde el punto de vista de los fariseos, ya la escoria, es lo que hace que él tiene su mirada hacia abajo. ¿Por qué? Porque hay una vergüenza. Él estaba avergonzado delante de lo que él entendiera la presencia de Dios. Dice, ¿cómo puedo yo siquiera alzar mis ojos? ¿Cómo puedo yo siquiera alzar mis ojos? Yo que he pecado tanto contra Él. Pero hay una tercera cosa que se menciona aquí, no solamente que Él estaba lejos y que miraba hacia abajo, sino que, también dice el versículo 13, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Él se golpeaba el pecho. Ahora, esto es bien interesante. De acuerdo a los estudios, una vez más, y hasta el día de hoy, en la cultura del Medio Oriente, los hombres no se golpean el pecho comúnmente. Esto es algo muy inusual en la cultura del Medio Oriente. Muy inusual, rara vez. Y cuando una persona en el Medio Oriente, y esto es el Medio Oriente, señores, cuando una persona en el Medio Oriente, un hombre sobre todo, se golpea el pecho, quiere decir que está experimentando la angustia y el quebranto más grande que una persona puede experimentar. Y el hecho de que dice que se golpeaba el pecho, donde está el corazón, lo que este publicano estaba queriendo decir es, yo sé que mi corazón es el sucio. Yo sé que es de allí donde sale todo mi pecado. Y yo sé que es ahí donde está el problema, oh Dios. Yo lo sé. Por eso no me puedo ni acercar a ti. Por eso no levanto ni siquiera. Sino que, cuarto lugar, lo único que te puedo pedir es sé propicio a mí. Sé propicio a mí. Este hombre no estaba en desconocimiento de la Escritura. Este hombre no estaba en desconocimiento de la Escritura. Este hombre, ahí como tú lo ves, publicano, sí, un vendido a Roma, un cobrador de impuestos, un extorsionador, hasta ese instante, Dios lo trajo al punto donde se dio cuenta en realidad cuán perdido estaba, pero él también tenía conocimiento divino de todo lo que les he mencionado al principio ahora en el repaso del mensaje anterior, de que Dios había dicho que él podía perdonar aún hasta un idólatra como fue su padre Abraham, de que Dios había provisto por medio de todos los sacrificios un camino hacia Dios, un camino que Dios mismo estaba abriendo, de que podía haber un sustituto que podía derramar sangre en lugar de él, que ese sacrificio podía ser aceptado por Dios, de que era creyéndole a Dios que uno podía obtener la justicia, de que sí hay perdón para aquel pecador que se arrepiente. Y eso es lo que él dice: Señor, aquí estoy, me arrepiento, yo lo sé, es aquí, te pido, limpia a este pobre pecador, limpia a este pobre pecador.
2 hombres, 2 oraciones, 2 respuestas, 2 resultados. Versículo 14 es la conclusión. Os digo que el que se arrepintió y creyó, descendió a su casa justificado antes que el otro. Y acá yo quiero que usted entienda lo que es la salvación a los ojos de Dios. Es una declaración, y esto es lo que Jesús acá, es una declaración de absolución. La palabra dikaio tiene, tanto en la cultura hebrea como en la cultura griega, tiene el sentido de estar en corte y de ser absuelto de toda culpa. Una persona es declarada justa cuando el juez le dice, tú eres justo, lo que está diciendo es, estás absuelto de toda culpa. No hay ninguna culpa sobre ti que pese más sobre tu vida. Ninguna culpa. Jesús, amados, es aquel que puede el día de hoy, a cualquiera que esté aquí, que se acerque a Él, que crea que Dios perdona, que le pida a Él, que le clame a Él, que le diga, Señor, yo soy ese pecador, es aquí adentro donde sale toda la maldad, todos los malos pensamientos, todas las iras, todas las contiendas, todas las herejías, todos los adulterios, todas las borracheras, todo sale aquí porque estoy sucio, y que vaya y le diga, Señor, yo sé que tú moriste por mí, yo sé que tú eres el que me puede salvar. Déjame decirte, Jesús, en ese instante que tú le dices eso, Él te declara allí mismo, instantáneamente, justo y para siempre. En otras palabras, en el tiempo del Señor Jesús, bienvenido al reino. Bienvenido al reino. Dice el Señor Jesús, para el shock de su audiencia, dice, el que ellos pensaban que jamás podría estar en el reino, Él acaba de entrar al reino, porque Dios lo trajo al reino. En cambio el otro descendió a su casa exactamente como vino, aún muerto en sus delitos y pecados, creyéndose camino al cielo, pero sin embargo camino al infierno. Y Jesús termina con una expresión proverbial allí. Al final del versículo 14, cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hemos visto esto anteriormente. La posición más exaltada que un judío podía considerar ser beneficiario era estar en la mesa con Abraham. Esa era la posición más exaltada, estar en el reino, entrar al reino. Eso era lo mejor de lo mejor. Y Jesús dice, entrar al reino requiere que te humilles y reconozcas tu verdadera condición, y que te arrepientas delante de tu Dios y que le creas que Él te perdona. Pero si tú te exaltas a ti mismo, si tú dices, Dios tiene que ver todo lo que yo he hecho, Dios tiene que tomar en cuenta mis logros religiosos o espirituales, Dios tiene que tomar en cuenta mis logros morales, cómo yo estoy viviendo mejor que mucha gente, es que Dios lo tiene que hacer. Si tú insistes en ello, si tú insistes en poner confianza en tus propios méritos, si tú te estás exaltando diciendo, sí, Dios me tiene que aceptar por ello, entonces Dios dice, vas a ser humillado eternamente. Pues déjeme decirle, el lugar de mayor humillación es el castigo eterno. No hay punto más bajo de humillación que ese. La pregunta final para ti, con lo que concluyo, es, ¿cuál es el que estás tú siguiendo? ¿Estás buscando entrar a la vida eterna por tus propios méritos? ¿O estás buscando entrar a la vida eterna por los méritos de Jesucristo? ¿Cuál eres tú? Padre, te doy gracias por tu palabra y te imploro, oh Dios, que tú hagas una obra en la vida y en la mente de aquellos que la escuchan para traerlos a Cristo Jesús. Quebranta tú donde solo tú puedes quebrantar. Trae convicción donde solo tu Espíritu puede traer convicción. Lleva al arrepentimiento y a la fe en tu Hijo. Padre, que la persona que está bajo convicción ahora clame a ti de su corazón como este publicano. Que como el publicano clame a ti y que esta mañana se vaya justificado a su casa. Oh Padre, ya nosotros que somos tuyos, ayúdanos a entender que esto es con lo que lidiamos cada vez que le presentamos el Evangelio a alguien. 2 caminos, el de los méritos propios y la confianza en ellos, o el de los méritos divinos y la confianza en Jesús.
y haznos sabios en aplicar esto en nuestra evangelización y en nuestra enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Me permiten, por favor, poder salir para despedirles. Muchas gracias.